buenas tardes a todos. Mi charla no va a ser una exposición sobre el proyecto Pazo de Vilane, aunque sí que contaré cosas sobre él, sino más bien va a ser, os voy a contar mi historia, que creo que es bastante peculiar y que puede dar pie a que mucha gente piense que los cambios son posibles y que otra forma de vida es posible. Podríamos decir que esta historia comenzó con una carta que yo escribí a mis padres el 17 de febrero de 1994 desde Londres. Yo hasta ese momento había sido una persona de ciudad. Con 6 años nos trasladamos de Lugo a Madrid, porque mis padres tuvieron que marcharse allí a trabajar, y desde los 6 años hasta el 17 de febrero de 1994 viví allí. Desde allí, viví en ciudad. Desde allí escribí esta carta a mis padres, la cual he recuperado después de que ellos murieran, y la encontré entre sus cajones. Yo la había olvidado, yo no recordaba esta carta. Y dice: cada día me voy dando cuenta que la ciudad no es para mí. Me atrae mucho más una vida en el campo, de trabajo diario, donde el contacto con la naturaleza me permita ver día a día por qué estamos aquí. ¿De dónde venimos? De la tierra que poseemos y a la que pertenecemos. Nuestras raíces, vosotros, esa es la razón de ser, de continuar apegada a la vida, porque el asfalto está muerto y aquí me es difícil encontrar el porqué. O sea, realmente cuando yo encontré esta carta me di cuenta que mi camino... ¿Me lo coges? Gracias. Que mi camino hacia Vilane, hacia el Pazo de Vilane, había empezado muchísimo antes de que yo fuera consciente incluso de ello, ¿no? Desde luego volví de Inglaterra y pasé por Madrid de paso. O sea, estaba clarísimo que ahí ya no me iba a volver a quedar nunca más. Y mis deseos, mi sueño, que estaba escrito en una carta que yo había olvidado, estaban compartidos con la de mis padres. El Pazo de Vilane es un edificio que pertenece a mi familia desde hace 200 años, casi 12 generaciones que estamos ubicadas en él. En el año 94, ese pazo estaba en estado de abandono. Se caía el corredor, las fincas estaban llenas de silvas, de xestas, y consensuamos entre todos que teníamos dos opciones. Una, vender el pazo. En aquel momento había gente con muchísimo dinero, porque había hecho mucho dinero en la construcción, y que quería tener un pazo, porque tener un pazo es muy chulo, ¿no? Sobre todo si se tiene dinero. Y vender el pazo, coger ese dinero y comprarnos un piso en Alicante, o ponernos a trabajar en el pazo. Realmente no hubo dudas. O sea, todos llegamos a la conclusión de que había que hacer un esfuerzo, había que recuperar ese valor. Los pazos nunca fueron los chalés de los ricos, eran las casas de los señores feudales, pero eran economías agrarias, eran economías de las que vivía mucha gente, vivían muchas familias, y creaban en un sistema feudal, pero creaban empleo en el medio rural, creaban riqueza, recursos. Entonces había que volver a recuperar esa idea sobre el pazo. Desde luego, en el año 1994 el sistema feudal, gracias a Dios, estaba extinguido, ¿no? Entonces había que recuperar esa actividad agrícola y económica, pero con una organización moderna. Llegamos allí con la idea férrea de sacar aquello adelante y empezamos a pensar, turismo rural. Bueno, turismo rural no tiene sentido ninguno sin un agro vivo. ¿De qué sirve tener un hotel en el campo de 12 habitaciones, donde la gente de ciudad llega y no sabe qué hacer? Es que, aparte que hacíamos números y no salían los números. Fuera el turismo rural. Volvemos al agro. Siempre todas las reflexiones nos llevaban a que había que hacer algo, pero había que hacer algo innovador. No podíamos quedarnos en
en las vacas, en que esa leche nos la comprara otro, que nos pusiera el precio. Teníamos que montar un proyecto que pudiéramos controlar, que todo el proceso desde la creación hasta el consumidor final pasase por nuestras manos y pudiéramos darle personalidad. Antes José Lois me ha hecho recordar una frase de mi padre, ¿no? En el campo hay que hacer productos de calidad. Por supuesto, es que eso es una obviedad. No vamos a hacer productos de mala calidad. ¿Quién los compraría? Pero lo difícil es hacer productos con personalidad. Desde el principio supimos que teníamos que hacer algo con personalidad. Vacas no, leche tampoco, huerta complicado porque podían pasar muchos años antes de que pudiéramos pues, ver algún tipo de recurso económico. Y de repente nos dimos cuenta que había un nicho, o sea, que la gente siempre estaba demandando huevos de calidad. O sea, todo el mundo quería comer huevos camperos. Ay, así mejor, así os veo, que estaba ciega. Todo el mundo quería comprar huevos camperos y nunca había huevos camperos. Solo había huevos camperos cuando les sobraban a las paisanas, que eran en primavera, y los regalaban a las familias. Todos tenemos gente en el rural, o los llevaban a las ferias, o los llevaban a las tiendas de cercanía de las ciudades, pero no se estaban produciendo los huevos camperos de una manera ordenada, con una seguridad alimentaria y tal. Con lo cual cogimos 50 gallinas y las metimos en un gallinero y empezaron a poner huevos. Bueno, pues aquí os quería contar un poco mi trayectoria. O sea, yo era una niña de Madrid, de ciudad, que no había visto una gallina en su vida. Yo no sabía ni por dónde ponían los huevos las gallinas. No sabían que ponían un huevo y hacían caca por el mismo sitio. O sea, aquello me parece una cosa extrañísima. Y empecé a tener que aprender qué era una gallina y cómo se comportaba. Pero es que además tuve que empezar a aprender cómo coger ese huevo, meterlo en una furgoneta y venderlo. Y además tuve que empezar a aprender que no todo el mundo me recibía igual en las tiendas. Todo el proceso, porque aunque nos fuimos mis padres y yo a Vilane juntos, caía sobre mí. Mis padres ya eran gente mayor y un poco la energía joven y la energía que movía el proyecto era la mía, ¿no? Recuerdo una vez que fui a vender los huevos a una tienda y yo, dije, para ir a vender huevos habrá que ir elegante. Y me puse un traje de chaqueta y cogí una carpeta con unas fotos, un dossier y una cajita de huevos. Y cuando llegué a la tienda, el señor pensaba que era una inspectora de sanidad. Y yo dije... Y claro, me recibían con una cara de perro y yo decía, no, que yo solo quiero venderle huevos, yo no le voy a inspeccionar nada. Luego me di cuenta que tenía que poner unos vaqueros y parecer una persona del medio rural, una granjera, lo cual es mucho más cómodo para mí y para la gente joven. Ya me quedan 3 minutos. Jesús. Bueno, pues voy rápido. Todo esto fue el periplo por los bancos, pues fue también increíble. Me acuerdo una vez que fui a un banco y le dije que quería montar una granja de gallinas en libertad, cuando ya empezamos a ver que los huevos se vendían, y el hombre me miró horrorizado y me dijo, pero ¿cómo quieres invertir en un sector en depresión? Me dijo, y yo, ¿en depresión? Y dije, oye, pero yo no estoy en depresión, o sea, yo tengo muchas ganas de producir huevos y además es que estoy convencida que me los van a comprar. No me dio el crédito, claro. Solo una persona creyó en mí, que es el señor Magán, y que le recuerdo aquí, que fue la única persona que me escuchó. Al final, las iniciativas empresariales, el emprendimiento, depende de las personas que te encuentres en el camino. Muchas veces es una cuestión de suerte. Para seguir vendiendo huevos nos dimos cuenta de que había que dotarlos de una alta personalidad. ¿Y cómo íbamos a transmitir al consumidor que esa alta personalidad del huevo, que esas gallinas estaban pastando en el campo? Pues lo hicimos a través de una cajita que probablemente habréis visto en una de las fotografías. Nosotros vimos un logotipo una vez en un coche de la Xunta y mi padre dijo, yo quiero que el que hizo ese logo nos haga el diseño de la caja de huevos.
localizamos a Pepe Barro, que es un diseñador de esta ciudad, de La Coruña, un poeta, un artista, y le dijimos que queríamos que nos hiciera una caja para huevos. También la cara de Pepe fue de croma, o sea, una caja para huevos, una persona que estaba creando logotipos como el de Tour Galicia o el de la Fundación Comarcal para el Desenvolvimiento Rural, pero nos entendió tan bien, o sea, hubo tanta sintonía entre lo que nosotros queríamos hacer en Pazo de Vilane y lo que él podía hacer, que nos creó la famosa cajita de los huevos, que durante más de 15 años ha sido nuestro estandarte, ha sido nuestra carta de presentación. Con ella hemos podido llegar al consumidor, hemos podido contarle nuestra historia, hemos podido explicarle que Pazo de Vilane es un proyecto familiar, de desarrollo rural, que Pazo de Vilane no fabrica huevos, cuida gallinas, que Pazo de Vilane tiene un proyecto sobre todo integrado en el entorno y para el entorno. Nosotros hemos venido a Vilane para quedarnos. De hecho, llevamos en Vilane 200 años, con lo cual creemos que es un gran camino el medio rural, que hay muchísimas formas de emprender. Se ha pasado rapidísimo, yo tengo miles de historias que contaros, pero bueno, quizá en otra ocasión, cuando vengáis en Vilane, os lo podré contar personalmente. Y como última reflexión, solo quería, para aquellos que están interesados en emprender, en hacer algún proyecto empresarial, quería comentarles que emprender requiere pasión, emoción, mucho impulso y sobre todo un sueño que cumplir. Crear una empresa requiere profesionalidad, requiere seriedad, compromiso, y ese es el momento en el que está Pazo de Vilane. Ahora, después de ese camino tan rápido que os he contado de emprendimiento, viene la creación de la empresa y su expansión, lo cual es otra historia que algún día os contaré. Y he sido perfecta en el tiempo. Muchísimas gracias.